Bueno, ahora vamos a oír al doctor Patrick Johansson, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con su ponencia Imagen y Palabra en los Códices Náhuatl. Gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación a Marina y María Andrea en este seminario. Empezaré a leer únicamente una página, porque también va a ser una probadita, un itacatito en este caso, de lo que sería, digamos, la relación imagen-palabra en los códices náhuatl. Quiero empezar con algo que me parece vital. La noción de escritura está generalmente asociada a la palabra, y cuando una grafía deja de vincularse homológicamente con el verbo, se habla entonces de protoescritura, o bien se le considera como un tema que concierne exclusivamente a la iconografía o a la historia del arte. Ahora bien, si la mayoría de los sistemas de escritura consisten en registrar gráficamente lo que se dice, eso no significa que todos esos sistemas estén relacionados con la palabra y que no se pueda concebir una escritura ajena a la lengua. Eso no pasaría de ser un simple problema de terminología sin importancia, sino implicara un rechazo implícito de la imagen como instrumento de cognición y la idea de que no se puede pensar más que con palabras. Si la tiranía de su señoría la palabra se ejerció en una cultura de logos, no ocurrió lo mismo en Mesoamérica y más específicamente en la cultura náhuatl, en la que la imagen se alió, no se sometió al verbo, estableciendo asimismo una relación complementaria, la cual caracteriza su expresión oral, así como su escritura. En tiempos precolombinos, la producción, retención y transmisión del saber se realizaba esencialmente mediante dos medios de expresión y comunicación, la oralidad y la imagen. Por un lado, textos de diversa índole, memorialmente conservados en la mente y el corazón de los plamatinime, se colaban en un molde verbal, pero también gestual, dancístico y musical, para que fraguara su cuerpo expresivo. Por otro, dichos textos se configuraban en imágenes, generando asimismo aspectos determinantes del pensamiento indígena. La pictografía, el simbolismo ideográfico y la mediación fonética se conjugaban con el tamaño, el trazo, la posición, los colores, la tensión espacial de las formas sobre el papel o la fibra y su composición para generar un sentido sensible, en parte subliminal e ilegible, si bien inteligible mediante la mirada. El verbo y la imagen se vinculaban estrechamente en la producción del sentido, sin que el discurso pictórico se sometiera del todo, sin embargo, a la lengua. La imagen producía un sentido con recursos específicos y si bien se podía leer parcialmente y reducir a palabras, no se petrificaba en un texto verbal determinado. Existía un discurso pictórico paralelo al discurso oral que tenía su expresividad propia. En este contexto, la lectura era ante todo una visión de hechos y acontecimientos que no pasaban necesariamente por el embudo de una expresión verbal. La imagen se imprimía directamente en las esferas del cerebro sin que tuviera que ser procesada verbalmente para ser aprehendida. Se pensaba también en imágenes. Con la llegada de los españoles y la aculturación progresiva de los pintores tlaxcuilotes, los principios de la escritura indígena se vieron permeados por ciertas normas que derivaban del alfabeto, lo que tuvo como consecuencia un mestizaje expresivo muy particular. Es lo único que voy a leer porque tenemos poco tiempo y voy a comentar nada más, están viendo ahorita lo que me parece que tenemos el cuadro, tanto para el historiador como para el literato, digamos, de cómo se configura la palabra, la oralidad y el apoyo pictográfico de los códices con una relación semiológica evidentemente de los dos. Después tenemos el espacio precolombino y novohispano y la recuperación, todos los textos que tenemos en los manuscritos vienen de la oralidad, con todo lo que implica la oralidad, lo que acabo de decir, y la imagen de los códices. Ahora bien, los frailes, como ustedes lo saben, realizaron tanto en Yucatán como aquí en la región de México, en la región central, quema de códices, ¿no? Entonces, muchas veces, como dice Durán, se dejaron sin luz a los frailes que querían evangelizar al otro. Por lo tanto, les pidieron muchas veces que
rehicieran sus códices y lo que hicieron con base, digamos, en modelos pictográficos o a partir, digamos, la memoria. Ahora bien, en digamos, al pasar de lo prehispánico a lo colonial, hubo un cambio notorio en la semiología de la imagen. Los tlaxcuilos aprendieron muy rápidamente, digamos, a pintar, y el espíritu alfabético, como lo llamo en términos muy generales, ejerció una influencia determinante sobre la manera de pintar en la época colonial. Entonces, lo que voy a hacer, no tenemos mucho tiempo, es brevemente señalar el contraste, digamos, entre lo que puede haber sido la semiología genuinamente indígena prehispánica y la aportación que hubo después, sobre todo la recrudescencia de los glifos fonéticos. La discursividad, la imagen tiene una discursividad propia. Aquí en la primera imagen del Códice Boturini tenemos en Aztlán los 8 barrios, tenemos el templo de Aztlán con agua y fuego, tenemos la travesía con un sacerdote que se ve en el año 1 Tecpat, 1 Pedernal, y pasaron, y aquí dicen algunos textos que están vinculados con esta misma historia, que iban y venían. Aquí tenemos solamente la ida, pero que iban y venían a la cueva de Chucomostok dentro de la montaña de Culhuacán. Aquí quiero regresar un poco a eso porque yo creo que es importante. Un texto determinado, muchas veces se piensa, como lo acabo de decir, que hay una reducción, digamos, de la imagen a la palabra. La imagen en el contexto pictográfico náhuatl precolombino no es esclava del discurso verbal. En un texto determinado se podía decir, se podía colar en este molde lingüístico, con todo lo que implica la oralidad, se colaba el texto en, digamos, todo lo que que contiene la imagen, el texto verbal. Y se podía colar también, insisto sobre la palabra colar, porque me parece que se cuela en un molde semiológico en imágenes. Aquí evidentemente había una relación entre el texto verbal y el texto pictórico, pero no era la relación que hay entre el texto verbal dicho y el mismo texto verbal escrito, que no tiene ninguna diferencia, ¿no? Aquí tenemos una obra, digamos, pictórica con toda la semiología de las formas y de los colores, y aquí tenemos lo mismo, pero con palabras. Aquí, bueno, es lo que sigue, digamos, de la discursividad de la imagen. Aquí lo que hay es una enumeración de, por ejemplo, de aquí de Huexotzinco, Chalco, Xochimilco, los aztecas, los malinalcas, los tlahuicas o chichimecas, según las versiones, los tepanecas y los matlatzincas. Y vemos que estos 8 barrios, de esos 8 barrios se desprenden los aztecas, ¿no? Aquí con sus nombres, los teóforos, los teomamajque, Tezcacoacat, Cuauhcoat, Apanecat, Chinalma. Y aquí lo que hay son tensiones también pictográficas. Aquí tenemos una verticalidad de gente que está asentada, y aquí tenemos este eje ortogonal, dinámico. Entonces aquí yo lo que diría es que el texto verbal que se desprende de esto enumera los barrios que estaban en Culhuacán, que está aquí en la parte anterior, ¿no? Y aquí tenemos una visión, digamos, de una tensión espacial, porque en este momento están atravesando lugares muy, áridos, Teotlalpan, con adives y todo tipo de plantas, ¿no? Brincando la tercera, nos vamos a la cuarta, y aquí vemos esta tensión entre los 4 teomamajques, que son los impetradores al sedentarismo, con su toga tolteca, que avanzan y se topan con 3 mimixcoas, Xunel, Mimich y Teoxahual. Aquí se le lee la cara, porque no tiene glifo antroponímico, pero se le lee la cara, es el equivalente de Coyoxauqui. Y aquí sobre Biznagas, el mezquite, está siendo sacrificada Teoxahuali, la luna, y en este momento, Huitzilopochtli, aquí lo pueden ver, está diciendo: a partir de este momento ya no os llamaréis aztecas, os llamaréis mexicas. En esta imagen tenemos el cambio de nombre de aztecas a mexicas, con una discursividad totalmente pictográfica. Evidentemente, cuando se leía esta imagen, se reconocía un texto que ya era conocido. Aquí vemos que los aztecas